Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la diferencia entre contrato civil y contrato mercantil. Empezaremos diciendo por lo que se define como contrato. El contrato es una especie de convenio. Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones, según el artículo 1792 del Código Civil. Ahora bien, los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos, según el artículo 1793 del mismo Código Civil. Por exclusión, los que modifican o extinguen derechos y obligaciones se llaman convenios en sentido estricto. El contrato, como todo convenio, es un acto jurídico, una manifestación exterior de voluntad tendente a la producción de efectos, derechos sancionados por la ley. Al consistir en una doble manifestación de voluntad, la de ambos contratantes que se ponen de acuerdo, es un acto jurídico bilateral o plurilateral. Su integración y existencia depende forzosamente de las concertaciones de dos o más voluntades jurídicas, lo que en derecho se conoce como consentimiento. Cuando el acto jurídico se constituye solo en una manifestación volitiva, como ocurre en el testamento, en la propuesta de recompensas o en la suscripción de un título civil al portador, es conocido como acto jurídico bilateral. Esta clasificación entiende a las partes que intervienen en la celebración de los contratos y al fin al propósito fundamental de su realización. Los contratos civiles se concierten entre particulares o aún entre particulares y el Estado, cuando esto conviene en un plano de igualdad, como si fuera un sujeto privado. Por ejemplo, cuando el Estado toma un arrendamiento, la finca de un particular para instalar ahí una escuela o una guardería, los intereses en juego son privados, pues el bien común no está comprometido en el contrato, que estará regido por el Código Civil. En lo mercantil, los intereses que inducen a la celebración de los contratos mercantiles también son de naturaleza privada y su propósito y contenido se caracterizan como un acto de comercio, cuya expresión se ha reducido en el texto de los artículos 4, 75 y 76 del Código de Comercio. El análisis de los prospectos legales citados, en especial de las fracciones 75, ha permitido a la doctrina nacional su agrupación en tres órdenes, que no son sino otros tantos criterios que identifican el acto de comercio, que viene siendo 1. Los sujetos que intervienen serán de acto de comercio el efectuado por comerciantes o banqueros, a excepción de las actividades cuya naturaleza sea estrictamente civil. Así se exceptúan los actos de comercio, la compra de artículos o mercaderías que para su uso o consumo, o los de su familia, hacen los comerciantes, ni las reventas hechas por obreros cuando ellos fueran consecuencia natural de la práctica de su oficio, como indica el artículo 76 del Código de Comercio. B. Por el objeto. Si el deudor se obliga a alguna cosa mercantil, como los buques o los títulos de crédito, o si la operación se documenta en esa clase de títulos. C. Por la finalidad. El acto de comercio consiste en una interposición en el cambio de mercancía o servicios. El sujeto cuya empresa es mediador en el tráfico de bienes y servicios o intermediaria entre el que produce o crea satisfacciones y el que consume es el comerciante típico. Jorge Barrera Graf agrega como cuarta categoría de actos de comercio la forma en que se manifiesta tales serían los actos constitutivos de la sociedad comercial, así como la carta de crédito. No se nos oculta que es notoriamente asistemática la organización lógica dirigida en la expresión de tales categorías, la esencia íntima del acto de comercio frente al acto jurídico civil, pues éstas carecen de aspectos comunes para asociarles y articular con firmeza la decisión certera del acto mercantil, aunque presten algunas utilidades para distinguirlo de las relaciones civiles. En otras palabras, son raquíticos e inexistentes los aspectos comunes, el objeto principal en la relación y el objeto material de la misma, como la carta de crédito o la constitución de una corporación, para vertebrarlos en el sistema.
Por el contrario, tales referentes son los menos relevantes para caracterizar el acto mercantil, propósito que resulta mejor servido si se considera el interés esencial que se distingue el derecho mercantil, de favorecer las actividades comerciales y de ordenar en forma sistemática las situaciones y actividades directas o indirectas. Entre estas las instrumentales, como la expedición de títulos de crédito, que tienden a satisfacer las necesidades colectivas mediante la organización del producto y el libre fluido tráfico de mercaderías y bienes, actividades que exigen además mayor celeridad, flexibilidad regulatoria en su disciplina. A tal fin, evidente tiende la articulación dirigida a expresar su esencia y concreta definición, y en tal supuesto son la mediación y el criterio finalista, los cuales identifican la noción sustancial del acto de comercio. Por ejemplo, la compra-venta de los zapatos que uno adquiere en X zapatería. Para nosotros es acto natural civil. Para la empresa vendedora fue un acto comercial. Podrá decirse que dicho contrato fue mixto. Por cierto que la ley rige tal con contrato mixto antes de la reforma del artículo 1050 del Código Comercial. En caso de litigio, si aplicable al estatuto del demandado, en la actualidad se rige por la ley mercantil. Son diferentes aspectos que regulan el derecho civil y el contrato civil, disculpen, y el contrato mercantil. El contrato mercantil se refiere a cosas meramente comerciales y el contrato civil se especifica en bienes inmuebles que se rigen bajo el Código Civil. Eso es lo que se entiende por Código Civil, contrato civil y contrato mercantil. Muchas gracias. A ver,